Hola, hoy vamos a hablar sobre la ecuación integral de Fredholm de segundo tipo. Al hablar de este tema, la primera pregunta natural que podría surgir es, ¿qué es una ecuación integral? Una ecuación integral es aquella ecuación en la que la función incógnita, es decir, la que buscamos, está en el integrando, o sea, dentro de la integral, como lo podemos ver en los ejemplos de la derecha de la pantalla. Todas ellas son ecuaciones integrales, aunque no todas son de Fredholm o de segundo tipo. Ahora, ¿por qué nos interesan las ecuaciones integrales? ¿Qué es lo que tienen de especial? Bueno, pues resulta que existen múltiples aplicaciones interesantes en las que las ecuaciones integrales aparecen. Las ecuaciones integrales surgen de manera natural en el procesamiento de señales en física, también en mecánica de fluidos, en problemas de transferencia de calor, en electrostática, en sismología, etc. Pero si no te interesa la física, también te deberían de interesar las ecuaciones integrales porque están presentes en otras áreas de la ciencia como biología, medicina y en ciencias sociales como economía. Vamos a ver rápidamente un ejemplo particular de la aplicación de las ecuaciones integrales. La ecuación que se ve abajo de la pantalla es la ecuación de renderizado. La ecuación de renderizado es un aspecto de los gráficos por computadora que ocupan los diseñadores gráficos para analizar cómo la luz irradia y rebota en las superficies. Esto permite crear escenas tridimensionales realistas gracias a el mejor manejo de la luz. Sabiendo lo anterior, podemos comenzar con el estudio de la ecuación integral de Fredholm. Bueno, ¿quién es la ecuación integral de Fredholm? Tenemos dos funciones. La función k, que se va a llamar función kernel, tiene como dominio el intervalo a, b cerrado por el intervalo cerrado a, b y va hacia R. Por otro lado tenemos a G, que es una función que va del intervalo cerrado a, b a R. Ambas funciones son continuas y lambda es un número real. Entonces, una ecuación integral de la siguiente forma se va a conocer como ecuación integral de Fredholm. Nos gustaría saber qué es lo que caracteriza a la ecuación integral de Fredholm de otras ecuaciones integrales. ¿Cómo es que identificamos si es una ecuación integral de Fredholm? La característica principal de las ecuaciones integrales de Fredholm es que los límites de integración son constantes, a diferencia de los límites de integración de las ecuaciones integrales de Volterra, como se puede observar en las imágenes de comparación. ¿Y qué significa que sea de segundo tipo? Sabemos por la definición que la ecuación integral de Fredholm involucra un número real llamado lambda. Como es un número real, puede tomar cualquier valor positivo, negativo o cero. En caso de que lambda sea igual a cero, a la ecuación integral se le va a llamar de primer tipo y se simplifica como se ve en la imagen superior. Cuando el valor de lambda es distinto a cero, ya sea positivo o negativo, la ecuación integral es conocida como de segundo tipo. Estas son las ecuaciones en las que vamos a profundizar hoy. Ya que conocemos a las ecuaciones integrales de Fredholm, podemos comenzar a hacernos preguntas acerca de ellas. La pregunta a la que buscaremos dar solución hoy es, ¿para qué valores lambda la ecuación de Fredholm tiene una única solución? Esta pregunta va a ser respondida con la demostración de este teorema, que dice, si el valor absoluto de lambda es mayor a la norma infinito de k por b menos a, entonces para cada función g que pertenece al espacio de las funciones continuas acotadas en el intervalo cerrado a, b, la ecuación integral de Fredholm tiene una única solución. Para poder darle solución a la pregunta que nos planteamos, podremos tomar muchos caminos. Tenemos la ventaja de que conocemos el idioma del análisis, así que parece buena idea hacer una traducción del problema a términos que conocemos mejor, de tal manera que el teorema pueda ser demostrado utilizando el teorema de punto fijo de Banach que vimos en la unidad 5 del libro.
Para comenzar el camino hacia la demostración del teorema, debemos presentar a los personajes de la obra. El primero va a ser el operador de Fredholm, al que denotaremos con una f garigoleada. A cada función en el espacio de las funciones continuas acotadas, le vamos a asociar a la función f garigoleada f, que va de el intervalo cerrado a, b a r, cuya regla de correspondencia es la que se ve en la pantalla. Notemos que k y f son funciones continuas, por hipótesis. Bueno, relacionado al operador de Fredholm, vamos a demostrar dos lemas. El primero es este, que nos dice que para cada f en el espacio de funciones continuas, la función f garigoleada es continua. La demostración de este lema y del siguiente están explicadas a detalle en las notas de este video. Este lema nos permite concluir que f garigoleada, en efecto, pertenece al espacio de las funciones continuas acotadas. El segundo lema que veremos es en realidad el ejercicio 6.30, que viene demostrado en las notas de este video, y nos dice que el operador de Fredholm es lineal y es Lipschitz continuo. Esto es importante para la demostración del teorema planteado. Bueno, como el operador de Fredholm es idéntico al factor de la ecuación integral de Fredholm que introdujimos al principio, podemos sustituirlo ahí, obteniendo la ecuación estrella verde. Recordemos que f es la función incógnita, la función que buscamos. Entonces, f será solución si y solo si satisface a la ecuación estrella verde. Ahora vamos a realizar una especie de despeje, que en realidad no es despeje, pero le vamos a llamar así por ahorita, y que es posible gracias a que la ecuación es de segundo tipo, o sea que lambda no es cero, por lo que podemos dividir entre lambda. Como esta nueva ecuación es equivalente a estrella verde, entonces esa f sigue siendo la f que satisface a estrella verde, o sea, sigue siendo la f que tanto estamos buscando. En este paso del camino vamos a construir a una nueva función llamada phi sub lambda. Este es el paso crucial para nuestra traducción del problema a términos de análisis. Phi sub lambda es una función que irá del espacio de las funciones continuas en sí mismo y cuya regla de correspondencia será la que se muestra en pantalla. Es análoga a la anterior porque lo que queremos es que una vez que demostremos que esta ecuación phi sub lambda cumple todas las condiciones para aplicar el teorema del punto fijo de Banach, este punto fijo sea la función f que satisface a la ecuación integral de Fredholm de segundo tipo. Uno de los requisitos que tiene que cumplir phi sub lambda para ser apta para el teorema de punto fijo de Banach es que efectivamente su dominio y codominio sea el espacio de las funciones continuas acotadas en el intervalo cerrado de A a B. Esto efectivamente sucede, pues como mostramos anteriormente, f garigoleada es continua, por lo que al sumarse con g, que es continua por hipótesis, forman una función continua que al aplicarle una multiplicación por un escalar, mantiene su continuidad. Ahora, ¿por qué construimos esta función? Bueno, como decíamos antes, la función phi sub lambda está construida teniendo el teorema de punto fijo de Banach en la mente. Si logramos demostrar que se cumplen las hipótesis del teorema de punto fijo, entonces podremos concluir que phi sub lambda tiene un único punto fijo f asterisco y esa f asterisco va a ser igual a f, es decir, igual a la ecuación que satisface la integral de Fredholm. O sea que le vamos a poder dar una solución única a la integral de Fredholm. Como decíamos, se tienen que cumplir tres hipótesis del teorema de punto fijo de Banach para poder aplicarlo. Ya tenemos dos de esas. Tenemos que el espacio de las funciones continuas acotadas en el intervalo cerrado A, B, es un espacio métrico por el parcial 1 y es un espacio completo por el parcial anterior. Por otro lado, tenemos que la función phi sub lambda va del espacio de las funciones continuas acotadas en sí mismo. Esto ya lo platicamos antes.
Y lo único que nos falta es que phi sub lambda sea contracción para poder aplicar el teorema de punto fijo de Banach. Vamos a recordar la definición de contracción. Una función phi que va del espacio métrico X en sí mismo se llama una contracción si existe alfa que vive en el intervalo abierto de 0 a 1, tal que esa desigualdad se cumple. Entonces, como hay que demostrar que phi sub lambda es contracción, pues por definición hay que demostrar que existe una C que vive en el intervalo abierto de 0 a 1, tal que para toda función 1 y función 2 que viven en el espacio de las funciones continuas acotadas, se cumple esa desigualdad. Bueno, como debemos mostrar que esa C existe, hay que proponer una. Vamos a dejar eso pendiente para ir viendo durante la demostración cómo es que se va descubriendo la identidad de la C. Ahora, sean F1 y F2 en el espacio de las funciones continuas y X en el intervalo cerrado de A a B, tenemos que el valor absoluto de phi sub lambda evaluado en F1 menos phi sub lambda evaluado en F2 es igual al valor absoluto de la diferencia que se muestra en pantalla subrayada con morado y rosa, la de la derecha. Lo que realizamos en este paso fue por la definición de la función phi sub lambda. En este siguiente paso tenemos que la ecuación 1 es menor o igual, de hecho es igual, a la ecuación 2. Esto debido a que se factorizó el 1 entre lambda. Notemos que como g es factor común y estamos restando a la g de la derecha con la izquierda, entonces se cancelan y así es como obtenemos a la ecuación 3, donde solo sobreviven las defes carigoleadas y por propiedades de valor absoluto, la constante 1 entre lambda puede separarse, llevándose su valor absoluto con ella. En la ecuación 4 utilizamos la linealidad del operador de Fredholm para introducir la resta dentro del operador. La linealidad del operador de Fredholm es demostrada en el ejercicio 6.30, cuya demostración viene en las notas adjuntas al video. Ahora, de 4 a 5 lo que hacemos es aplicar la definición del operador de Fredholm. En el número 6 aplicamos la propiedad vista en cálculo 2 que nos dice que el valor absoluto de la integral es menor o igual a la integral del valor absoluto. En el paso 7 utilizamos el hecho de que sabemos por el parcial 1 de este curso que la norma infinito acota por arriba a la norma 1, es decir, al valor absoluto, por lo que se da esa desigualdad. Y es importante notar que como la norma infinito es el supremo de la función y las funciones viven en el espacio de las funciones continuas acotadas, entonces ese supremo es el máximo de la función y eso es una constante. Como son constantes, por lo dicho anteriormente, pueden salir con toda tranquilidad de la integral y nos queda la expresión número 8 con una integral súper sencilla que da como resultado b menos a. La expresión final es la número 9. Recordemos que queríamos probar que la norma de las diferencias de phi sub lambda evaluadas en F1 y F2 era menor que C, por la norma infinito de las diferencias de F1 y F2. Si tenemos eso en mente, ya es muy claro que en este caso C toma el valor que se muestra en 9. Entonces, tenemos que como C por hipótesis debe vivir dentro del intervalo abierto que va de 0 a 1, entonces phi sub lambda será contracción solo cuando la C que acabamos de encontrar sea menor a 1 y mayor a 0. Como 1 entre lambda por el valor absoluto es positiva, al igual que la norma infinito de K y la diferencia de B menos A, pues B es mayor que A, solo nos preocupamos por asegurar que C sea menor a 1. Ahora sí, finalmente, después del largo camino podemos demostrar el teorema planteado hace algunos minutos. Que recordemos que era si el valor absoluto de lambda es mayor a
la norma infinito de K por B menos A. Entonces, para cada G que pertenece al espacio de las funciones continuas acotadas en el intervalo cerrado A, B, la ecuación integral de Fredholm tiene una única solución. Damos a lambda distinta de 0, a G en las continuas y a phi sub lambda definida como antes. Ahora tenemos una nueva hipótesis, que es la desigualdad que tiene el rectángulo rosa alrededor. Y queremos ver si esa desigualdad se cumple, entonces phi sub lambda es contracción. Esto lo queremos para poder aplicar el teorema de punto fijo de Banach. Siempre recordemos eso. Hace poquito ya demostramos que dadas esas F1 y F2 y esa X, se tiene que phi sub lambda solo es contracción cuando la C es menor a 1. La hipótesis que nos da este teorema es que el valor absoluto de lambda es mayor a la norma infinito de K por B menos A. Y es perfecta, es una hipótesis que está hecha a la medida. Si dividimos la desigualdad por el valor positivo, valor absoluto de lambda, tenemos que 1 es mayor estricto que 1 entre valor absoluto de lambda por norma infinito de K por B menos A, que es nuestra C, la C que construimos hace nada. Entonces, como C es menor estricto a 1, pues phi sub lambda sí es contracción. Y ya con eso tenemos que se cumplen todas las hipótesis del teorema del punto fijo de Banach, y por el inciso A de ese mismo teorema, sabemos que phi sub lambda sí tiene punto fijo, y no solamente existe un punto fijo, sino que ese punto fijo es único, y por lo tanto, como ese punto fijo es igual a la f que satisface a la ecuación integral de Fredholm por cómo construimos a la ecuación phi sub lambda, pues la ecuación integral de Fredholm de segundo tipo tiene solución y además es única. Esto solo va a funcionar para las lambdas que cumplen con la desigualdad de la hipótesis. Así es como resolvimos la pregunta que nos planteamos inicialmente. Ya con eso damos por terminada esta presentación. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y pues hasta luego.